para todos, que realmente podamos estar preparados para responder esta pregunta, pero sobre todo también que estemos claros del por qué podemos responder estas preguntas. Amén. Así que en medio de esta circunstancia y en medio de estos tiempos en donde la realidad de la muerte está allí, tan cercana a cada uno de nosotros, yo he sentido de parte del Señor, este mensaje se llama ¿por qué el morir es ganancia? La Biblia, el apóstol Pablo dice porque el morir es ganancia. Él dice que para él el morir es ganancia, pero yo te hago la pregunta, ¿por qué el morir es ganancia? Entonces, comenzando con esa pregunta, les pregunto, hoy y con las circunstancias actuales, ¿estamos listos para morir? ¿Cuántos aquí pueden decir yo estoy lista para morir? Pregunto, porque hoy más que nunca deberíamos estar claros con esa pregunta. Hoy más que nunca debemos entender cómo responde esa pregunta. Yo te digo, yo estoy lista para morir. Ya, si el Señor quiere. Amén. Ahora, les pregunto, si hoy tuviéramos que partir, ¿a dónde irían? Los escucho. Allá ella dice, ¿verdad? Por ahí hay una canción de Daniel Ripoll que dice, ¿es para arriba o es para abajo que va? Yo voy para arriba. Y como a veces digo jocosamente, yo sé a qué manicomio pertenezco. Voy a la casa de mi padre. Muy bien, Vicente. Entonces, ¿estamos listos para morir? Entonces, usted me dirá, no, hombre, pastora, no se ponga pesada con esas preguntas a esta hora, con tanta cosa, qué necesidad de andar pensando en eso. Pues yo les tengo que decir que en realidad nosotros tenemos que ser conscientes de lo que eso significa. En el área de recursos humanos por la que he trabajado por muchos años, una de las cosas interesantes es que muchas veces me ha tocado entrar a hacer promoción de planes funerarios. Y en las empresas muchas veces la gente dice, ay no, eso de andar cogiendo planes funerarios, ¿eso para qué? Ay no, eso no me gusta, como si uno se fuera a morir. Pues yo les tengo que contar algo. Yo no sé si todos alcancemos a tener un lote o una casa aquí en la tierra, pero un lote de esos, ese sí es seguro que lo tenemos que comprar, porque eso sí es seguro. Entonces, por eso la realidad de la muerte es algo que tal vez no nos gusta, pero que es necesario que nosotros entendamos que es un tema con el que tenemos que familiarizarnos. Muchas veces nos resistimos a hablar ciertos temas porque no son agradables, pero son necesarios que nosotros podamos vencer el temor, vencer la prevención y entrar a tocar estas temáticas. Es más, nosotros los cristianos en este tiempo deberíamos andar bastante cansones con esta pregunta, diciéndole a los hijos, al papá, a la mamá, ¿qué pasaría si tú te contagias en un nivel de complejidad y sucede tal cosa? Ay, no, mija, yo no quiero pensar en eso. Pues hay que pensar en esto. Amén. Ahora, el propósito de este mensaje no es que usted se vaya de aquí asustado ni petrificado frente a la idea no, sino que podamos estar claros qué significa esa realidad a la que todos podemos estar expuestos. Amén. Ahora, si usted dice que va para un lugar o para otro, ¿por qué lo dice? Los que dicen que van para el cielo, ¿por qué lo dicen? Porque yo me he portado bien, porque yo sé que a mí me toca coger para allá, porque Dios me ama tanto que yo sé que para allá es que me quiere que me llevar, o por el contrario, yo no sé, miércale, no sé, ahora mismo no sé si me tocaría para aquí o para allá. ¿Por qué la duda? ¿Por qué no está seguro? ¿Por qué no está claro esa verdad que todos deberíamos conocer? Amén. Ahora bien, y si tú dices que vas con el Señor, yo te pregunto, ¿cuál es tu motivación para ir con el Señor? ¿Qué es lo que a ti te anima o te llena de expectativa frente a la idea de voy con mi Señor? Porque cuando uno le dice, mira, ¿quieres irte para Hawái, para Egipto o para por allá un pueblo bien caliente de La Guajira? Uno dice, ay no, yo me voy para Hawái. Hay opciones que son fáciles de escoger, pero hay otras que tú dices,
no sé si me iría por aquí o me iría por allá. Pero frente a esta doble opción que tenemos ante la posibilidad de morir, creo que todos en el corazón sabemos a dónde queremos, cuál es nuestra tendencia. Pero ahí el gran asunto es que de pronto no tenemos mucha seguridad al saber si sí realmente puedo ir hacia allá o no. Amén. Ahora, ¿de qué hemos estado hablando en este tiempo? Estuvimos hablando los últimos domingos de la soledad y cómo Jesús sintió soledad, ¿cierto? Recuerda que el pastor nos decía que Jesús estuvo solo en el desierto, pero no se sintió solitario, que eso es diferente. Jesús experimentó la tristeza y la desolación de la pérdida de amigos, pero no estuvo en depresión, ¿cierto? El domingo pasado estuvimos hablando de cómo superar la frustración. Yo no sé si usted se toma el trabajo de volver a ver los mensajes, yo lo invito a que lo haga. Realmente vale la pena volver a escucharlos, porque es como un refreshment, como un recorderis de todas esas cosas que Dios está hablando y que incluso a veces por estar aquí medio desconcentrados o en la casa la primera vez, hay detalles valiosos que se nos escapan y que fueron compartidos en el mensaje. Amén. Dice que al vivir las diferentes emociones afloran nuestras emociones y perspectivas. El pastor nos hablaba que la razón de la frustración viene en que nosotros nos vamos a sentir frustrados cuando las cosas no salen como yo quiero. Cuando nosotros nos encontramos frente a situaciones que se salen de mis manos, que se salen de mi capacidad, viene la frustración. Y como yo digo, como muchas veces vivimos en el yo pensé, yo creí, yo me imaginé, es que yo supuse, entonces detrás del yo pensé, yo creí, yo esperé, yo me imaginé, viene la frustración, ¿cierto? Porque yo pensé que tú te habías dado cuenta y entonces por eso ibas a venir. Yo creí que tú me habías entendido cuando yo dije tal cosa y ahí vienen todas esas frustraciones que todo el tiempo experimentamos. Ahora, hablamos de una frase que me gustó mucho y es que la expectativa es la madre de todas las frustraciones. Y mi esposo compartía cómo los cristianos tenemos que ser muy diligentes en no darle fuerza a las expectativas, porque la expectativa mata. Y algo que para mí ha sido bien valioso y muy útil es que cuando he aprendido a no tener expectativas, pues todo lo que aparece o todo lo que se da es ganancia. Por ejemplo, no tengo expectativas para mi cumpleaños, no me estoy haciendo la idea de que me tienen que celebrar ni que me tienen que organizar nada, así que todo lo que surja llega de más. Entonces lo recibo con gratitud. Pero cuando me pongo toda una película y una expectativa, ay, yo pensé que me iban a felicitar 10, apenas uno me mandó un mensajito. Oye, nadie se acordó de mí. Oye, yo que me la paso inventando fiesta y película para todo el mundo y nadie se le ocurrió con el cuento del COVID, me dejaron en blanco. Y bueno, y así cuántas cosas, ¿verdad? Nos hacemos una expectativa y nos montamos en unas películas y cuando no coincide con lo que nosotros nos habíamos imaginado, nos estrellamos. Amén. Ahora, lo peligroso del control y los humanos, de todo esto ha estado hablando el pastor los últimos domingos. Yo no sé si usted va a decir, de verdad, el pastor ha dicho todo eso. Si usted de pronto viene eso a su mente, significa que es buena idea volver a ver los mensajes. Amén. Y nos contó también de lo peligroso del control y los humanos, cómo todas estas emociones de la soledad, de la frustración, viene precisamente porque los seres humanos queremos tener el control de todo, que las cosas sucedan como nosotros queremos. Y cómo cuando estamos en el desierto aflora lo que realmente hay en nosotros. Gracias a Dios que vienen las crisis. Gracias a Dios que vienen las pruebas, gracias a Dios que vienen los tiempos en donde somos puestos a prueba, porque ahí sale nuestra verdadera esencia. Resulta que somos unos acomplejados, resulta que somos unos egoístas, resulta que somos unos temerosos, resulta que somos de pronto, pensé que ya yo controlaba el genio y resulta que todavía boto el chupo. Y ahí salen una cantidad de cosas, no para que las veamos con lamento, sino para que veamos con gratitud el vivir todas esas situaciones, porque gracias a que eso sucedió, salió esa esencia con la que Dios nos está diciendo, epa, hay que trabajar en esto. Amén. A mí me ha pasado, por ejemplo, con mi esposo, que nosotros en 20 años nunca hemos peleado, ¿verdad, mi amor? Muchas veces.
que al principio cada conflicto era una catástrofe. Hoy día hemos aprendido que cuando se han dado ciertas situaciones, y de la última creo que aprendimos mucho, que volaron hasta un par de cosas por ahí en el aire, gracias a eso pudimos darnos cuenta de un montón de cosas que estaban en el corazón de los dos y no nos habíamos dado cuenta que las habíamos estado ahí ignorando por mucho tiempo. Pero si yo solamente veo la situación de crisis como una situación para quejarme y lamentarme, no aprovecho la oportunidad para crecer. Amén. Entonces, los desiertos, y la Biblia lo dice, son precisamente para dejarnos ver lo que hay en nuestro corazón. Dios ya sabe lo que está en el corazón de nosotros. Los que a veces no nos damos cuenta de lo que hay ahí somos nosotros mismos. Porque incluso somos buenísimos poniéndole justificación, ¿no? La razón de eso es tal cosa. Ah, ¿no será que tú eres más bien mal geniadita? No, es que fulano que sabe que eso me molesta me alteró. ¿No será que más bien tú tienes poca paciencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo este preámbulo de lo que hemos estado hablando con lo que vamos a hablar hoy? Mucho. Porque precisamente cuando nosotros aprendemos a conectar lo que les voy a mencionar ahora, esto tiene mucho sentido con lo que el pastor ha estado hablando en las últimas semanas. Cómo tener control de nuestras emociones, cómo aprender a caminar en una dimensión nueva en cuanto a nuestra relación con el Señor. Ahora bien, el fundamento de este mensaje quiero ponerlo sobre estas dos historias que les voy a mencionar. En algún momento conocimos una mujer que su esposo había muerto. Y su esposo murió en una circunstancia muy traumática. Él padeció una enfermedad que lo fue deteriorando muchísimo hasta que finalmente murió. Pero en el proceso ella tuvo que involucrarse meses para cuidarlo, internarse con él prácticamente dentro de un hospital, como quien dice, abandonar a sus hijos y ella meterse de pies y de cabeza al cuidado de su esposo en ese tiempo. Finalmente su esposo murió y ella realmente no pudo superar esa pérdida. Cuando nosotros la conocimos, ella tenía más de 2 años de haber muerto su esposo. Y créanme que hablar con ella era hablar con una persona que acababa de recibir la noticia de la pérdida de su esposo. En 2 años esta mujer no había podido superar el duelo, el dolor de haber perdido a su esposo. Y una de las cosas que poco a poco se fue dando es que aquí la llenamos de esperanza, la llenamos de ayuda, llénate de fe, pero para ella tomó mucho sentido cuando supo que en la iglesia hablábamos y que la Biblia habla de que cuando vayamos con el Señor tenemos la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos. A ella esto la llenó de expectativa. Y la llenó de ilusión de creer que la razón por la que tenía que permanecer en Cristo era que se iba a encontrar con su esposo. Y un día hablando con ella, estábamos hablando muchas cosas. Y yo le pregunté, ¿cuál es tu motivación para ir al Señor? Ahí, porque me voy a poder encontrar con fulano. Y yo dije, epa, eso no está mal. Pero esa no debe ser la razón por la que yo tengo que anhelar ir a la presencia del Señor. La razón por la que yo tengo que anhelar ir a la presencia del Señor es el Señor. Porque si no, tenemos la mirada mal enfocada. Y cuando yo le dije esto a ella, miren, esto fue como si yo la hubiese la hubiese defraudado de una manera tal. Y yo le dije, tú no sabes si allá realmente vamos a poder vernos cara a cara. ¿Qué garantía, qué certeza tenemos realmente de que, espérate un momentico, voy a buscar aquí a Francisco y voy a ir a encontrarlo? Pero entonces, si fuera así, la razón por la que tú estás esperando ese momento no tiene nada que ver con el Señor. Y para ella fue tan molesto que yo la confrontara con esto, porque ella se sintió enojada, como, ¿por qué me estás quitando la ilusión de poder ver al que tanto extraño? Y yo le dije, te has hecho un ídolo de él. Ya él murió hace 2 años y todavía él es un ídolo en tu corazón. Tienes que realmente darle el espacio a que Dios sea ese sustento, ese fundamento que te sostiene. Y bueno, allí
es una de esas escenas en donde sin darnos cuenta tenemos la motivación equivocada para sostenernos en el Señor. Pero lo que a nosotros nos debe sostener es el anhelo de un encuentro con el amado. Es el anhelo que me sostiene día a día de ir con mi Señor a esa vida que Él me ofrece, a ese banquete que Él me ofrece. Amén. Y hay otra historia de una niña. Cuando nosotros estuvimos como novios, mi esposo, previo a casarnos, estuvo 2 meses en República Dominicana. Y en esos 2 meses él conoció a muchas personas, muchos cristianos, y dentro de esos en la iglesia había una familia que tenía unos mellizos, un niño y una niña. Y esta familia muy linda lo acogió, fueron los que lo sostuvieron, fueron los que complacieron el anhelo de su corazón de darle arroz allá después de varias semanas sin comer arroz allá con los gringos. Así que fueron una de esas familias que lo bendijo tanto. Y estando nosotros en plena luna de miel, el Señor nos inquietó a empezar a orar. Ustedes dirán, wow, qué espiritual es, pastor, en plena luna de miel. Sí, en plena luna de miel Dios nos inquietó y empezamos a orar. Yo no sabía ni por quién estábamos orando, pero empezamos a orar por esta familia y empezamos a orar por ellos. Nosotros no supimos en ese momento por qué fue. Luego, después de unos días nos enteramos que esta familia, la niña, en la iglesia era una estructura como en una plataforma, y en el borde de esa plataforma la niña se fue, eso había como un vacío, se fue y se desnucó. Fue un evento súper traumático porque fue en medio de un culto. Fue al finalizar un día, fue una pérdida muy traumática para la familia. Pero el tema es que cuando la niña cae y la llevan rápidamente a la clínica, cuando llegan a la clínica los médicos le dicen a los papás, aquí hemos hecho todo lo que había que hacer humanamente, aquí realmente va a depender de que la niña quiera morir o quiera vivir. Obviamente ese poder no está en nosotros, pero eso está muy conectado con esa conciencia o inconsciencia de encontrarnos con el Señor. Cuando a la mamá le dijeron eso, la mamá se puso muy triste, porque ella dijo, yo sé lo que ella va a escoger. Y el anhelo más grande de mi hija es ir con el Señor. Ella no se va a quedar. Y efectivamente su hija murió. Entonces, la pregunta es, ¿realmente en nuestro corazón hay una claridad tan fuerte con respecto a mi relación con el Señor? Amén. Ahora, la pregunta es, bueno, no me toca morirme hoy no tengo que responder esa pregunta, pero ¿cómo estoy viviendo? De aquí hasta cuando toque mi hora, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo concentrada en mis anhelos, en mis planes, o estoy realmente viviendo entendiendo que hay un propósito de Dios en mi vida? Amén. Porque si no entendemos que hay un propósito de Dios en nuestra vida, posiblemente estamos viviendo una vida sin propósito. Y esa es la razón por la que tal vez nos podemos sentir de muchas maneras y experimentando todas estas emociones de las que ha estado hablando el pastor en los últimos domingos. Entonces, te haría varias preguntas en esta mañana. ¿Estás listo para morir? ¿Por qué entiendes esa claridad de la muerte? ¿Y tu vida es una vida con propósito o aún no entiendes cuál es el propósito de Dios sobre tu vida? Amén. Entonces creo que este es un tiempo muy propicio y necesario para que nos hagamos estas preguntas, para que día a día que vivamos tenga sentido, pero sobre todo tenga deleite. Porque cuando nuestra expectativa o nuestra razón de vivir está puesta sobre cualquier otra cosa, le falta un pedazo. Por eso la razón que nos debe sostener en vida es la razón que me sostiene aferrada al Señor. Amén. Y voy a leer rápidamente Salmo 16. Acompáñenme allí. En el Salmo 16 se cree que esta porción la escribió David, el salmista David, pero algunos estudiosos afirman que esta porción fue escrita realmente como si fuera en nombre de Jesús, como si fuera el Hijo de Dios el que estuviera escribiéndola. Amén. Entonces vamos a leer el versículo número 1. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Yo no sé usted, pero cuando uno lanza una expresión como esta, hace referencia a alguien que está poniendo su confianza en, ¿cierto? Y este hombre del que está hablando aquí está poniendo su confianza en el Señor. Versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia. Yo le pregunto a usted en este momento, ¿qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Sus hijos? ¿Las joyas?
¿Cuál es ese tesoro que usted tiene? Cualquier tesoro que usted tenga, si no es el Señor, corre el riesgo de frustrarse, corre el riesgo de decepcionarse. Para nosotros realmente el tener al Señor en nuestro corazón, el sentirnos confiados en Dios, debería ser nuestro mayor tesoro. Amén. Para poder decir, para mí el morir es ganancia y no tener temor. Amén. Pero si usted no ve como la cosa más preciosa al Señor, por eso seguramente hay tantas otras emociones involucradas frente a esta pregunta. Amén. Luego dice aquí, bendeciré a Jehová, versículo 7, porque me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Yo le pregunto, ¿usted logra identificarse con esta expresión? ¿Será que esta es una expresión que usted puede lanzar desde su propio corazón? ¿Realmente el Señor es ese refugio, es ese lugar en el cual yo me puedo rendir con completa libertad? ¿O como que no estoy muy segura? No sentirse así no es un pecado, pero la invitación es a entender a que hoy más que nunca nosotros debemos poder experimentar, vivir y meditar todo el tiempo bajo esta directriz. ¿Realmente a usted le rinde todas las cosas de su vida al Señor? ¿O usted es de los que planea y como dice mi esposo, bueno Señor, persígueme para que me bendiga? Yo me lanzo y después le pregunto a Dios si sí o si no. ¿Realmente nosotros ponemos delante del Señor nuestros planes o somos de los que hacemos planes y le pedimos al Señor bendíceme? Porque eso es muy distinto. Amén. Ahora eso no es tan fácil. Y ahí vamos. Y vamos a ver en Filipenses capítulo 1, vamos a leer varias porciones que están ahí entre el versículo 1 y el versículo 24. Vamos a meditar en varias cosas. Amén. Filipenses es una de esas porciones del apóstol Pablo tan tremendas que nos dejó en la palabra. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: bueno, del versículo 3 dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Déjeme contarle algo. Pablo estaba en la cárcel. Y usted podría decir, ¿cómo es que este hombre, estando en semejante situación, puede escribir de una forma tan animada? ¿Cómo es que este hombre, estando en semejante situación, puede escribir transmitiendo tanto ánimo y entusiasmo? Porque para él, el morir era ganancia, pero el vivir, la razón que lo sostenía a él, era Cristo. Amén. Y el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Este hombre estaba de alguna manera diciendo que le daba gracias a Dios por todo lo que había vivido. Yo no sé usted, pero hay ciertas situaciones que a uno no le da para decirle, Señor, gracias por pasarme por ahí. ¿Cierto que no? Hay cosas que uno dice, ay Señor, perdón, pero disculpa, como diría una amiga mía, por favor, evítame una situación de esa. No, Pablo estaba diciendo, yo hoy entiendo que lo que he vivido ha redundado en favor de ustedes. Ha sido fácil, por ninguna parte él dice, ay, qué chévere, me he divertido. No,
ha sido difícil, ha sido una prueba, pero él entendía el propósito por el cual estaba viviendo. Él entendía la razón de ser por la que estaba pasando eso. Él entendía que era necesario que a pesar de lo difícil de esa experiencia, esto redundaba a favor del evangelio. Y luego allí, desde el versículo 21, desde el versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Sea que me toque morirme, o sea que me toque vivir, Cristo a través de mí va a ser glorificado. Y ahí es donde viene este versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me encanta porque dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí Pablo está diciendo, si me ponen a escoger, obviamente él estaba en la cárcel, estaba en una situación muy compleja, estaba en una situación de mucha injusticia. Acuérdense además que cuando leemos las cartas de Pablo, Pablo estuvo por años, hay una porción que habla que duró 2 años y se la pasaban de un concilio al otro. Literalmente se pasaban de un concilio al otro porque este no se iba a querer llevar esa responsabilidad. Entonces se la pasaban al otro y al otro y al otro y al otro y al otro. Miren a ver ustedes qué hacen, pero a nosotros nos van a tirar el muerto de que esa gente lo liberaron o lo condenaron. Pobre hombre, ¿y cuántos de nosotros hemos estado en situaciones de total injusticia? Pero Pablo, a pesar de, reconocía que en medio de todo había un propósito. Y él dice, si me toca escoger, yo prefiero irme con el Señor. Pero si por causa del Señor yo tengo que seguir viviendo, yo sigo viviendo. Amén. Entonces, realmente esto es un hombre que nos confronta, este es un hombre que nos desafía a una vida que realmente está conectada con el Señor. Ahora bien, ¿qué significa eso de vivir en Cristo? Bueno, si morir tiene que estar conectado con un anhelo de vernos con el Señor, entonces, ¿qué significa vivir? Vivir no es soñar, vivir no es hacer planes, vivir no es fijarnos metas y cumplirlas, claro que sí, pero de la mano con el Señor. El tema es que como seres humanos somos muy buenos haciendo películas de Hollywood, montándonos solos en la película y después nos quedamos viendo un chispero porque no invitamos en la película al protagonista, que es el Señor. Amén. Así que en el Salmo 16, recuerden que el versículo 1 decía, he puesto mi confianza en ti. ¿Realmente estamos poniendo nuestra confianza en el Señor o estamos todo el tiempo luchando en nuestras fuerzas? Porque cuando luchamos en nuestras fuerzas nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, nos vamos a desanimar. Amén. Pero cuando de verdad mi confianza está puesta en el Señor, vamos a poder seguir adelante. Y Hebreos 12, 1, 2 dice, por lo tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Todo lo que voy viviendo en el día a día, ¿en quién tengo que poner los ojos? ¿En las circunstancias? ¿En lo que me dicen? ¿En lo que está pasando? No. Mi hermano, si nosotros nos ponemos a creer en las circunstancias, apague y vámonos, porque esto está maluco. ¿Sí o no? La cosa está negra, la cosa está peluda y sabrá Dios cuántas más expresiones escucha uno por ahí. Si ponemos nuestra confianza en las circunstancias, ni arrancamos. No, yo para allá no voy, a mí déjeme aquí, ¿cierto? Pero si yo camino el día a día, puestos mis ojos en Jesús, voy a poder perseverar. Y allí dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La única razón por la que Jesús pudo resistir lo que resistió es porque su mirada estaba puesta en el Señor.
es porque su mirada estaba puesta en el Padre. Si no, como buen humano que también fue, se hubiera rendido. Se hubiera devuelto. Amén. Ahora, mi enfoque en todo debe ser Dios y no mi manera de ver la vida. Ahora, yo te pregunto, ¿tú vives la vida a lo Ricky Martin o a lo Carlos Vives? A mi manera. Ah, se la saben, ¿verdad? ¿Vives así o vives por ahí como el otro con la vida loca? Ni la una ni la otra, ¿verdad? Tenemos que vivir en todo lo que yo me enfoque, enfocándome en el Señor. Amén. Y tengo que dejar de ser llevadito de mi parecer. ¿Ustedes conocen gente llevadita de su parecer? Oye, que tú le dices, le abres los ojos, mi hermano, ven acá, yo quiero que no te equivoques, mira que por ahí te vas a estrellar, qué tal, tan. Te escuchan si es verdad, ay, yo no me había dado cuenta. Y dan la vuelta y ¿qué hacen? Entonces uno dice, ya se estrelló, óyeme, pero yo se lo advertí, se lo dije y vuelve la burra al trigo. Óyeme, esa chica no te conviene, a mí me parece que esa muchacha no es lo que tú necesitas, ¿por qué no reflexionas? No, parece que les dijera, sigue por ahí. Entonces, ¿qué dice uno? Estréllate, mijo, ¿qué más vamos a poder hacer? Entonces, si nosotros mantenemos una vida llevaditos de nuestro parecer, vamos a vivir muy frustrados y muy estrellados. Milena Duarte ha llevado golpe, molino, por andar llevadita de su parecer. No me parece, yo no creo. Y ¡ting! Lleva otra vez. Porque cuando vivimos ahí aferrados a mi plan y no al plan del Señor, la pasamos maluco. Amén. Ahora, una cosa es que yo entienda que Dios tiene que tener el control de mi vida y otra cosa es que yo disfrute que Él tenga el control. ¡Auch! Espérate, ¿cómo así? Una cosa es que yo diga, Señor, que seas tú el que está llevando mi vida. Y otra cosa es que diga, Señor, tú haces unas cosas, aquí estoy pasando cable, pero yo te doy gracias porque yo creo que tú estás en control. Amén. Esas situaciones en las que nos duele. Yo recuerdo cuando me botaron la primera vez, me sacaron del trabajo. Horrible fue esa echada, pero yo salí de ahí dolida, indignada, pobrecita, sufriendo la injusticia que había vivido. Y luego tuve que reconocer que Dios hace rato me venía hablando de salir de allí, pero como yo no podía salir, Él tenía que darme un empujón. Entonces, como me tuvo que ayudar, me dolió. Y miren, algo que yo he aprendido y que hemos aprendido en el camino es que hay cosas que Dios nos va revelando, hay cosas que Dios nos va guiando y Él quiere que nosotros tomemos la decisión. Pero cuando Él ve que no vamos a ser capaces, Él tiene que meter la mano. Y cuando Él tiene que meter la mano, ay. ¿Cierto? Amén. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Amén. Bueno, Pablo nos enseña que tenía primero en su vida y su manera de vivir lo que quería Dios, no lo que él quería. Ustedes me dirán, pero pastora, eso es otro nivel, eso es la gente que tiene que vivir concentrada en andar predicando y hablando de Dios. Yo la verdad es que yo tampoco estoy para eso, porque yo tengo una vida, yo tengo sueños. Y les voy a contar algo por lo que he vivido siempre por lo que admiro mucho a mi esposo. Hay dos expresiones, mis hijos siempre han dicho, papi, si tú fueras al concurso de quién quiere ser millonario, yo estoy seguro que tú te lo ganarías, porque tú eres muy brillante, tú sabes muchas cosas. Un día Mateo le dijo, papi, yo creo que si tú te hubieras dedicado a tu profesión, estoy seguro que tuviéramos plata, pero tú decidiste entregar tu profesión por el Señor. Y hoy no tenemos plata, pero tenemos un gran ejemplo que tú nos has dado. Y cuando él conoció del Señor, él duró más o menos 6 años soltero, antes de nosotros ennoviarnos. Y uno dice, 6 años entre los 24 y los 30 años sin uno, está fuerte. Ni una novia, ni una chica así. Claro que sí. A él le gustaron muchas. Gracias a Dios fue tan obediente. Y le llamó la atención muchas. Pero muchas veces estaba empeliculado y entusiasmado y entonces invitaba a la chica y fueron a cine y de pronto orando el Señor le decía, Pacho, esa no es. Y él obedeció.
Eso a mí me merece toda mi admiración. Y él es un hombre que se mueve, no por impulsos. Y yo antes peleaba con él, porque como yo no era así, entonces cada idea que se le ocurría me parecía fuera de contexto. O sea, ¿cómo se te ocurre? Pero no era cómo se te ocurre, es Dios me está dirigiendo para hacer tal cosa. Como a mí no me parecía, entonces Milena llevaba golpe. En lo que a mí me daba la voluntad de entender que no era él, sino que Dios nos estaba dirigiendo, él tenía que esperar y ser paciente para que yo entendiera que era Dios llevándonos. Y mientras tanto, ahí llevaba yo mi poco de cincelazos, hasta que aprendí a entender que con él no se pelea, con él se obedece. Amén. Así que, y hay alguien que en algún momento, porque como nosotros somos tan lindos, ¿verdad? Tan espirituales, y tú comienzas a orar, Señor, quita de mi vida todo lo que no te agrade. Señor, muéstrame cuáles son esas cosas que tú quieres que yo cambie. Señor, yo quiero saber cuáles son esas cosas que yo hago mal. Porque como somos tan espirituales, gracias a Dios, Dios contesta las oraciones y Dios las escucha. Entonces, estando en República Dominicana, que yo estaba en esa etapa en la que Dios estaba moliéndome la vida por ese carácter que tenía, tuve la oportunidad de trabajar con un gringo que queremos muchísimo, y yo esto lo he contado muchas veces, y Chad se convirtió en esa espinita en el zapato, en esa molestia que me ofendía, que me sentía agredida, que me sentía lastimada, que me parecía el colmo, que nos maltrataba, que gritaba, porque él el día que amanecía como no era, se llevaba a todo el mundo por delante. Y luego volvía como si nada. Y un día yo estaba contándole a Pacho y le dije, Pacho, imagínate que Chad hizo hoy esto y gritó, eso, oye, me parece el colmo y uno se tiene que aguantar todas las veces que llega con su grosería. Y él me miró, así como cuando él sabe mirarlo a uno. Tengo que decirte algo porque te amo. Para mí, Chad Wallace es la versión masculina de Milena Duarte. Cuando este hombre me dijo eso, yo no sabía si pegarle, si abrir un hueco y que me tragara la tierra, si salir corriendo y ponerme a llorar. Creo que ha sido de las cosas más fuertes que me han dicho en mi vida, porque además me pareció un insulto. O sea, ¿cómo se te ocurre compararme con ese tipo? La verdad es que a medida que fueron pasando los días, tuve que aceptar que nos parecíamos mucho. Y a medida que Dios fue trabajando conmigo, tuve que entender y aprendí a conocer lo que era empezar a morir. Por eso este mensaje se llama El morir es ganancia. Tanto en lo natural, en el contexto de si vivo o muero, como en el día a día yo necesito morir. Y allí comenzó uno de los procesos más fuertes que yo he empezado a experimentar. Y vamos a ver rápidamente, y con eso estoy terminando. Dice Pablo, vivir es Cristo, significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. El testimonio de Pablo al respecto dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Mis sueños, mis anhelos, lo que a mí me parece, lo que yo creo. Hay momentos en los que Dios te pide que los des por basura, por causa del Señor. Yo he contado muchas veces que en la primera experiencia que tuvimos amoblando nuestra casa, yo me soñaba haciendo todas las cosas. Y nada de lo que puse ahí al final fue como yo lo soñé. Todo Dios me lo regaló. Y al principio Dios remandaba la bendición, mandó un mueble, mandó un sofá, mandó una mesa y adivinen qué, esta se ponía brava. Cuando llegaba la bendición, en lugar de decir, Señor, gracias por el sofá, yo estaba enojada. No me dejan ni siquiera escoger lo que yo quiero para mi casa. Imagínense ustedes el nivel de soberbia. Oye, desagradecida, si Dios te está ahorrando eso. Y yo empezaba a ahorrar en mi fuerza y algo pasaba y tenía que gastar la plata. Y me daba esa rabia porque no podía hacerlo como yo quería. Así que muérete, Milena. Y muera, y muera. Y adivinen qué. Me acordé y me di cuenta que los muertos no hablan, no se quejan,
no lloran, no argumentan, no se defienden. Amén. Así que en el proceso muere. Y yo venía como con todos mis argumentos y el Señor me decía, no me dijiste que ibas a morir a eso. Los muertos no hablan, los muertos no se quejan. Así que el vivir en Cristo involucra morir diariamente. Por eso el morir es ganancia. Cuando yo dejo de pelear con Dios, siempre estamos como en un pulseo. Que yo gano, que tú ganas, que yo gano, que tú ganas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Siempre nos voltea la mano. Ahora, llega un momento en que si tú realmente estás resistido a aceptar lo que Dios quiere, Dios dice, está bien, yo te dejo. ¿Te quieres ir por ahí? Vete por ahí, pero te vas a estrellar. Te vas a golpear, te vas a lastimar, te vas a hacer daño. No te sigas yendo por ahí, déjame que yo te lleve de la mano. Amén. Ahora, vivir en Cristo significa que Cristo es nuestro enfoque, nuestra meta, nuestro mayor deseo. Cristo es el punto central de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo y alma. Por eso es que incluso vivir en nuestro cuerpo como Dios manda, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, también es morir. O a usted no le dan ganas de cuando le provoca tal cosa y sabe que eso no le hace bien. Hay que morir. Todos los días estamos muriendo, todos los días tenemos que escoger la vida o la muerte. Muero a esto, muero a mis derechos, muero a mis argumentos, muero a mi defensa. Amén. La intimidad con Dios trae muerte. ¿En qué sentido? Cuando yo me acerco al Señor, cuando de verdad yo busco en intimidad al Señor, inevitablemente Dios te va a decir, muere a eso, olvídate de eso, o espera. ¿Cuántos sienten que se mueren mientras esperan a veces? Amén. Hay esperas que matan, hermano. Yo no sé cómo le fue a Abraham con esa espera de tantos años. ¿Cuántas veces espero, en la espera siento morir? Dios mío, ¿cuándo me vas a cambiar este hombre? Me provoca. Aún Moisés, en el proceso de guiar al pueblo, Moisés llegó un momento en que le dijo, Señor, mejor mátame, este pueblo me tiene hasta aquí. Nosotros en nuestra humanidad vamos a sentirnos frustrados. Nosotros en nuestra humanidad vamos a sentir que no somos capaces de seguir adelante, que se nos va la fuerza. Pero cuando aprendemos a morir, dejamos de pelear y le entregamos el control al Señor. Amén. Ahora, la pregunta aquí sería para terminar, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a morir? ¿Qué te está pidiendo el Señor para que hoy Él pueda glorificarse? Muchas veces, hasta que tú no te rindes, Dios no obra. Muchas veces, hasta que no sueltas, Dios no abre el milagro. Ahora te pregunto, ¿morir es ganancia? Morir es ganancia. Y hay momentos en nuestra vida, frente a ciertas situaciones, que tenemos que decirle, Señor, yo muero a ese deseo, muero a ese anhelo, muero a seguir insistiendo en que tiene que ser así como yo digo, y acepto tu voluntad. Ojo, no estoy diciendo que usted viva lleno de resignación y amargura, porque cuando tú te resignas, queda el pendiente aquí. Pero cuando de verdad tú mueres a eso, te olvidas de eso. Y Dios tal vez puede hacer como hizo con Abraham, que en su corazón había muerto el hijo, pero él resucitó al hijo y trajo el cordero. Eso sobrenatural de Dios se puede manifestar solo cuando nosotros morimos. ¿Con qué área de tu vida necesitas decirle al Señor, yo muero a ti? Tal vez tú has estado a la expectativa de un trabajo, de un desarrollo que quieres tener en tu vida, de cosas distintas a lo que estás haciendo hoy día, de que fulano cambie, de que sutano se sane, de que mi hijo reaccione. Creo que hoy es el tiempo de decirle, Señor, te lo entrego. Muero a querer seguir, a seguir queriendo las cosas como yo quiero.
y te las entrego. Amén. Ahora les pregunto, ¿estamos dispuestos a morir? En lo natural y en el día a día. ¿Quieres recuperar tu salud? ¿Estás dispuesto a morir a todo lo que por años te ha enfermado y renunciar a eso y soltar y dejar? Amén. Así que, Padre, perdónanos. Perdónanos por las muchas veces, Señor, que hemos estado allí testarudos y cerrados. Y por eso nos hemos sentido a veces tan cansados, insistiendo, pujando, tercos. Tal vez hemos estado, como a veces decía mi esposo, como ese burro que mete los cascos en la tierra, Señor. Y por querer permanecer ahí se ha hecho daño. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, te entregamos nuestros sueños, te entregamos nuestras expectativas, te entregamos nuestro matrimonio, nuestras finanzas, aún las injusticias a través de las cuales he tenido que pasar. Y yo me rindo a ti, porque por encima de cualquier plan del enemigo, sobre mi vida solo está tu plan perfecto, Señor. Ayúdame a entender cuál es ese propósito en mi vida para saber lo que tú quieres hacer en mí, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahí hay varios desafíos también, lo que mi esposa estaba compartiendo. Ella hablaba del tema de las injusticias. Y saben una cosa, amado, cuando nosotros decimos esto fue injusto, me refiero a, por ejemplo, no tengo el carro o el esposo que merezco, o por qué Dios le dio a fulana el esposo este, o a fulano la esposa aquella, o por qué yo estoy pasando esto. Estamos diciendo Dios fue injusto, ¿cierto? Y sabe, amado, yo no le voy a decir que en todo caso aplica, pero muchas veces, a veces no entendemos el porqué de Dios. El porqué Dios, estos días estaba viendo algo y nos confrontaron, porque a veces en el tema de aceptar nuestra identidad, de cómo Dios nos hizo y todo eso, ¿por qué Dios nos puso en Colombia? ¿Por qué Dios nos puso en los que vivimos ahora en Turbaco? ¿Por qué Dios nos puso en este lugar? ¿Cierto? Y de pronto decimos, de pronto fue injusto, porque no nací en Europa, porque no nací en... Y resulta que Dios nos puso en un lugar, nos puso en una ciudad, nos puso al lado de la esposa que tenemos, porque tiene un plan grande y hermoso con nosotros. Entonces no fue injusto, es que tiene un plan y yo no lo entendí. Y estoy pensando también en los hijos. Oye, porque Dios fue injusto y no me dio un hijo como el de fulano de tal. Pero resulta que con el tuyo hay un plan y hay un propósito. Amén. Y sabe, no sé por qué quiero enfocarme un poquito en eso, ¿sabe? Dios le dio a tus hijos un papá, una mamá especial, que puede entender, que puede ayudar a sus hijos en las crisis, en los problemas, en todo lo que ellos están atravesando, ¿sabes? Así que deja de estar luchando de por qué a mí me tocó. No, amado, es que Dios vio el potencial que hay en ti para ayudar a esos hijos, a ese esposo a salir adelante, a superar esas dificultades, ¿sabes? Quiero finalizar con algo, amados. Tal vez ustedes conocen que en mi historia mis papás se separaron cuando yo tenía 12 años. Y de ahí vinieron todas las cosas que me tocó vivir como hijo de padres separados y con toda la escasez, bueno, con todas las limitaciones. Pero sabe acá, amado, cuando yo me convertí o Dios me hizo pastor de jóvenes, sabe, el 90 y 95% de los jóvenes que yo pastoreaba venían de hogares donde sus padres se separaron.
Y ellos me decían, pero Pacho, ¿tú por qué puedes entendernos? Porque yo pasé por ahí. Amén. Y no estoy diciendo que Dios permitió de que mis padres se separaron para después. No, no. Nuestros fracasos, los errores de otros, Dios los convierte en victorias y en bendición. En propósito. En propósito, exacto. Entonces, amado, lo que ahora para ti es injusto, un día vas a entender el gran propósito de Dios con todo esto. Amén. Y entonces es cuando vas a recibir el deleite y vas a gozarte en el plan, en el propósito de Dios. José no entendió en un momento lo que Dios, el gran propósito que Dios tenía con él cuando estuvo allá en las cuevas esas, cuando sus hermanos lo vendieron, etcétera, etcétera. No entendió. Pero un día cuando se encontró con sus hermanos, él pudo entender el propósito y el plan de Dios. Amén. Y tal Amén. vez muchas de las cosas que estás viviendo tienen que ver con tus decisiones, con cosas que tú escogiste, cosas en las que tú no involucraste a Dios para tomar la decisión. Pero eso no importa. Si hoy tú le estás rindiendo tu vida al Señor, no importa por qué estás donde estás, no importa cómo llegaste a donde llegaste. Lo que importa es que Dios está contigo para que de aquí en adelante construyan juntos el propósito. Mi esposa Amén. me decía al principio de nuestro matrimonio, repetía un versículo que no entendía la dimensión de eso. Ella repetía ese versículo que decía Por que Jehová son enderezados los caminos del hombre. por Jehová son enderezados. O sea, si tus caminos fueron chuecos, si cometiste errores, no te preocupes. Cuando tú le entregas tu corazón al Señor, el Señor va a enderezarlo. Amén. Va a enderezarlo. Si de pronto te sentiste que te casaste con la persona equivocada o El negocio equivocado. amado, Dios, si tú te rindes al Señor, el Señor va a enderezar y va a poner todo en bendición. No sé por qué estoy pensando ahora, de pronto alguien se casó con, no, me voy a casar con ella, no la quiero, pero salió embarazada, entonces me toca. Amado, si tú te rindes al Señor, ese matrimonio se va a convertir en una bendición. Amén. Para ti, para tus hijos y para tu vida. Amén. Amén. Bueno, Así ya que, queremos. ¿estamos dispuestos a morir? Sí. Hoy Vamos podemos decir, cerrando. para mí, el morir es ganancia. Ganancia. En las dos dimensiones. Amén. Me canso menos, Amén. me frustro menos. Amén. Y bueno, mientras vamos cerrando ahí, estamos diciéndole adiós a todos los que están conectados. Y quiero recordarte, Cristo te ama y nosotros en Turbago también te amamos. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.